Pedro Ferracini, decano de arquitectura. Bienvenido a In Situ. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Te voy a pedir primero que te acerques al micrófono. Me Vamos. salude de nuevo porque no sé mucho más. Esto es ultra direccional. Acercártelo un poco más. Bien. Ahí estamos. Ahí va a estar bien. Ahí está bien. Perfecto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Edificio histórico de Edificio la histórico. capital. Emblema. Patrimonio. Hasta la manija. Che, ¿decano más joven? Decano más joven, como figura de decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, sí. Hubo decanos jóvenes cuando había direcciones de carreras o alguna que otra cuestión. No me la sé mucho. Pero en la actualidad, sos el más joven. De la UNR. sí. El más joven, 37 años. ¿Y asumiste con cuánto? 34. Con 34 años fuiste decano de arquitectura. Fui decano de Arquitectura. ¿Y cómo Soy. fue eso? Complejo. ¿Complejo? Complejo. ¿Te entraste al despacho por primera vez y qué pasó? A ver, no es solamente un momento de entrada y no es solamente un momento de elección, y yo no soy yo mismo, Ok. no me valgo por mí mismo en la complejidad de la construcción de un equipo académico, institucional, ideológico, cultural, con mucha intervención en el territorio, que define que la mejor opción, por saber leer cuáles eran las condiciones de la facultad en su momento hablo 2 años y medio atrás, pero también que venía de antes, es que iba a haber una gran renovación de docentes en la facultad, una gran movilidad y cambios más dinámicos en el estudiantado, y entendían que la opción que podía poner el espacio arriba de la mesa era mi figura. Yo también tuve que hacer, por supuesto, mi trabajo interno entre mis colegas, gente con muchísima experiencia, titulares de cátedra, Ana Valderrama, Marcelo Barrale, otros profesores titulares con mucha trayectoria, doctores, postdoctores, Ángel Riva, bueno, figuras que se fueron añadiendo después, como Carlos Jeremías, que también un colega que terminó siendo mi secretario académico en un primer tramo en la gestión. Bueno, yo soy el resultado de muchas cuestiones, por eso digo, bueno, es anecdótico que yo esté sentado acá, no, pero sí quiere decir que hubo muchas correlaciones de fuerzas para que suceda y conveniencias específicas de decir, bueno, hoy la facultad necesita una mirada de estas características, y yo creo que representaba muchas de ellas. Sigo, obviamente, en mi equipo de trabajo, en nuestro equipo de trabajo, porque ese espacio es muy dinámico. Están todas estas figuras también traccionando, con muchas reuniones semanales para poder seguir esa plataforma base que era una propuesta académica institucional, que ahora es gestión, ¿no? Pero digo, 34 años, asumís la conducción de una facultad, ni más ni menos. La juventud ahí, insisto, puede ser una ventaja, pero hay que ganarse el respeto. Digo, hay muchas miradas, hay muchos intereses. ¿Cómo funciona eso en una facultad? Y totalmente. A ver, parte de esas conversaciones que te decía que se tuvieron a la hora de preparar una plataforma para la facultad, también, a ver, tiene sus pros y sus contras. La juventud es la agilidad para moverse entre las generaciones jóvenes, es la capacidad de no tener disputas anteriores en la institución. Entonces, uno, si tiene que resolver una disputa entre 2 titulares de cátedra de cierta edad, con cierta trayectoria y muchas discusiones dadas en la institución, te permite salir más rápidamente de eso, pero también es más difícil tener en el cuerpo y en mi conciencia o en mi persona una perspectiva más largoplacista o de más recorrido hecho. Entonces, la consulta constante, ese ida y vuelta entre la juventud y los que tienen la experiencia es vital. Pero sí, vos entrás al despacho y bueno, y hay un momento de soledad en el cual vos te enfrentás con las decisiones, te enfrentás con los expedientes, te enfrentás con la posibilidad de generar proyectos en una institución que es muy, muy, muy capaz, es muy, muy pesada, y bueno, tenés que tener la responsabilidad de dejarla en un lugar mejor de la que la encontraste siempre. Ferracini, un apellido que resuena en Rosario. ¿Tus padres a qué se dedicaban? Mi viejo, bueno, de la imprenta gráfica Ferracini, que se llamaba Compañía General de Artes Gráficas, después Ferracini Sociedad Anónima, tuvo papelera, nació en 1890 más o menos. Mi mamá, bueno, nació en Buenos Aires, después se casó con mi viejo, vino para acá, para Rosario. Sí. Bueno, una historia bastante normal en ese sentido. Bueno, de ahí viene mi familia. De imprenta, librería, papelería, un poco
Hay una pregunta que me encanta hacer, que es muy rosarina, que es ¿a qué escuela fuiste? Ah, bien, buena pregunta. Fui primero Maristas. Esto tiene que ver también bastante con alguna cuestión más personal. Fui a Maristas hasta quinto año y medio. Quinto año y medio. Sí, ¿O quinto grado? quinto grado y medio. Quinto grado y medio, Bien. ok. Y después al Normal 2, ahí a una cuadra. Te de pasaste distancia. ok. Pleno 2001. Ah, claro. Ese Vos mambo. generacionalmente te atraviesa el 2001. ¿Y Exacto. qué fue el 2001? Para tu familia, ¿no? No hace falta que recordemos que fue el 2001 sí, no, a escala no, nacional. Ya lo sabemos. No, fue un impacto en una clase media trabajadora, asalariada, obviamente, en la cual, bueno, tenés que empezar a recortar por todos lados. El colegio fue un factor. Eso te hace de alguna manera. No, yo era muy joven, 13 años, 12 años. Mi hermana un poco más joven. Mis dos hermanas más chicas todavía no habían. Sí, habían nacido, pero bueno, estaban ahí por empezar a ir al colegio. Nada, te atraviesa porque uno, si bien no lo entiende en su momento, te das cuenta la situación en tu casa y eso te hace entender cuál es la condición, cuáles son las vulnerabilidades. No fue un momento trágico en mi infancia, pero sí te das cuenta de la conciencia o el respeto sobre los recursos o sobre el trabajo o sobre las emociones de tu familia, cómo atraviesan eso. Bueno, te va marcando. ¿Querías ser arquitecto? ¿O cómo aparece la profesión? ¿Una pasión? No la puedo contestar claramente, pero sí la puedo contestar porque mis dos hermanas más chicas, que son mellizas, una es arquitecta y la otra está terminando la carrera de arquitectura, y mi hermana María, que es la que viene luego de mí, es diseñadora de interiores y se acaba de recibir licenciada en una postitulación de nuestra facultad, vinculada a diseño de objetos y equipamiento urbano. O sea que algo con el diseño y algo en tema en el hábitat está ahí vinculado, puede tener que ver algunas cuestiones con familia, historias familiares y demás. Pero la decisión, vos sos el primero de tu familia que toma la decisión de seguir arquitectura. Sí, yo soy el primero de los Ferracini, no conozco otro arquitecto. Había médico, mi abuelo médico cardiólogo, docente de la UNR, adjunto a una cátedra de cardiología, su padre obstetra. Okay. Y bueno, y toda la línea de la imprenta que él estaba asociado, pero no era la línea Ferracini directa, sino su primo era el que conducía la imprenta. ¿Y qué te encontrás en arquitectura? Rarísimo. No sabía si quería ser arquitecto al principio. Sí me pareció que encontré una pasión por la arquitectura cuando tuve un rol social, una reflexión respecto al territorio, un porqué tenía. ¿No? Uno piensa en arquitectura, o por lo menos yo lo pensaba cuando era más chico, la arquitectura más vinculada al diseño de casas y una cuestión más estética que resolutiva en términos de... Okay. Encontré una ciencia mucho más social que técnica, y encontré una reflexión sobre el territorio, sobre el hábitat, sobre la manera de llevar adelante las ciudades, sobre consolidar materialmente gestiones políticas o gestiones institucionales que tenían que ver con el diseño del territorio y en todo caso el modo de vida de una población en función de eso. ¿Eso te vuelve militante o en qué momento uno se vuelve militante? Empieza a tener como cierta calidad ideológica, por lo menos cuando empezás a entender que hay una afectación sobre las personas, ¿no? Es decir, que mis decisiones terminan impactando en el resto de las personas por el resto de su vida, por lo menos, si no te digo por el resto de varias vidas. Y la ciudad como un lugar muy dinámico, de correlación de fuerzas constantes, que ahí entra todo, ¿no? Todo en la vida de una sociedad se desarrolla inmediatamente ligada a la condición material de una ciudad y las correlaciones de fuerzas de ese territorio se manifiestan a través de la arquitectura. Es como un ida y vuelta constante en múltiples direcciones y multifactorial. Te hace militante, creo que hay otras cosas, creo que te hace militante la defensa de cierta ideología. Creo que te hace militante algunas cuestiones que tienen que ver con poder charlar con más de una persona cuál es el ideal que vos querés para cierta institución, cierto territorio, cierta organización, cierta ONG incluso, digamos, como más pura, más. Pero en tu experiencia, en tu recuerdo, ¿hay algo que vos puedas atribuirle esa decisión de involucrarte en la política?
Creo que la honestidad sobre la ideología de lo que pensaba, sobre todo, y bueno, y un grupo de personas que estaba yendo en una dirección. ¿Te encontraste un proyecto? Me encontré un proyecto en la Facultad de Arquitectura, que es Matéricos Periféricos, que es la cátedra, era en su momento muy incipiente la cátedra de Marcelo Barral. Bueno, dominó, por supuesto, que era el dispositivo estudiantil en su momento para comenzar esa militancia, y la permeabilidad y la dinámica de ese espacio a los fines de que la opinión de quien estaba participando pueda pesar en la toma de decisiones. Claramente tiene que ver, si uno traza ese camino, tiene que ver mucho con que yo esté sentado en el rol de decano. Hubiese sido imposible si la transversalidad y la horizontalidad de un espacio no fuese tal, que la misma pregunta que me hiciste al principio: ¿por qué tengo 34 años y soy decano? ¿Qué pasó cuando fuiste decano con 34 años? ¿Cuál fue el vértigo? ¿Hubo vértigo? Hubo, por supuesto, hubo vértigo, pero fue un trabajo en equipo, entonces eso... O sea, sos la síntesis de un proyecto que es anterior a vos, que es colectivo y que te elige por una intuición que era la renovación. Usaste esa palabra. Sí, también a ver, y no termina conmigo. Eso estoy convencido. O sea, yo estoy listo para dejar al espacio otra vez el caudal que pudimos construir, porque creemos que es un proyecto muy abierto de facultad. Hoy en día estamos discutiendo el plan de estudio de la carrera de arquitectura, y la redacción de ese plan está puesta a disposición de todos los espacios, por lo menos que tienen responsabilidad en el Consejo Directivo de la facultad, y en realidad era una potestad del decano. Yo decidí dársela a la comunidad académico-científica de más alto rango posible, y de más diversidad, y de más apertura en cuanto a rango de edades. Hay paridad de género, o sea, bueno, como todas las aperturas posibles en el momento de esa redacción, abrirlo lo más posible. Por eso el proyecto no... Entiendo. Sí, soy un decano que junta todas esas condiciones, pero que, de vuelta, soy la condensación del momento puntual de la institución, del momento que estaba atravesando el espacio, de una decisión puntual de Ana Valderrama y de Marcelo Barral, y de todo el espacio a los fines de... Bueno, hoy para la institución pensamos esto. Ok. Reforma del plan de estudio. ¿Qué se piensa? ¿El perfil académico? ¿Cómo va a ser el egresado? ¿Un mercado que cambia? ¿Cuál es la principal preocupación? Hay muchas cuestiones en ese plan para pensar, sobre todo... Uno, cuando piensa un plan de estudio, piensa en un plan estratégico a 12 años. Por eso también ese delegue a esa comisión redactora tan plural nos parecía importante, porque no depende o sea, no es que yo me desligo de responsabilidades haciendo eso, sino que en realidad lo que estoy pidiendo es que, como la institución me excede en términos temporales, electorales, como decano, la responsabilidad de la institución para llegar a ese plan es muy compartida. Obviamente, si se cumple o no se cumple la redacción a final del día, bueno, es responsabilidad de este decano, por supuesto, pero que en realidad, bueno, pensar cuál es el perfil de arquitecto, arquitecta, urbanista, diseñador, diseñadora, que nosotros estamos pensando de la institución, cómo eso articula con el mercado laboral. Vos decías mercado, yo digo, bueno, mercado laboral, inserción en el ámbito socioproductivo. No, pienso, la mayoría de los estudiantes deben pensar de qué vamos a laburar. La interacción pasa con el en territorio. todas las facultades. Sí, por supuesto que sucede además también esas preguntas, el rol del ser humano hoy vinculado a los algoritmos, vinculado a la inteligencia artificial generativa, los chats GPT o los miles de nombres que aparecen hoy. Hay mucha ansiedad entre el estudiantado hoy en día respecto a cuál es el futuro. ¿Cuál es el futuro en términos económicos, en términos ambientales, en términos laborales? Claro. Digo económicos porque, bueno, estamos atravesando un momento bastante particular en la Argentina. Digo ambientales porque el mundo está enfrentando un cambio climático voraz y nos responsabilizan a los más grandes de lo que le estamos dejando, y eso se hace muy notorio en lo que te dicen, en lo que hacen, en cómo piensan, en los términos en los que piensan su futuro. Y después, además de esa discusión directa con la tecnología de cuáles van a ser los puestos de trabajo que van a ocupar en el futuro. Y ¿hasta dónde me reemplaza? ¿Qué rol ocupo yo? ¿Por qué no me están enseñando cuál va a ser el rol que yo voy a ocupar el día de mañana? Bueno, esas discusiones en torno al plan de estudio se están dando, por lo menos ahí sí hay un tinte de la juventud de este decano a los fines de discutir sobre esos acentos puntuales, ¿no? Después, bueno, hay cuestiones más
vinculadas a normativas y a estándares que piden los distintos organismos de nación, como de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a los fines de que el plan quede acreditado y quede certificado, ¿no? Ya como proceso final. Pero mientras tanto, discutir sobre esas dimensiones, a nosotros nos parece que es el momento. Tenemos 1 año y pico. Está muy ordenada esa comisión redactora, todavía no tomó ninguna decisión. De hecho, a los fines de ampliar la discusión, está diseñando los dispositivos de discusión del plan. O sea que, bueno, están contactando distintos casos de Argentina, llamando a distintos decanos que acaban de reformar ese plan de estudio, bueno, como, ¿no? Buscando un poco. ¿Vos sabés qué pienso cuando me comentás esto de esta tensión que hay entre los divulgadores y la academia? Digo, es tan fácil acceder a conocimiento barato a través de Instagram, redes sociales, y empieza a ser gente que influye directamente en el mercado, en las opiniones, en la discusión pública. ¿Cuál es el lugar de la universidad en tiempo de divulgadores? Dificilísima. A ver, estamos en el momento de la posverdad. Por lo tanto, lo que se discute es todo lo que se produce en la academia o todo lo que se produce como cierto, ¿no? Hoy tenemos incluso teorías conspiranómicas. Sí, conspirativas. Conspirativas, perdón. Sí, de repente estamos discutiendo si la Tierra es plana. Es plana o no es plana. Entonces, ese es un extremo, ¿no? Pero yendo a lo cotidiano, poder tener que un micrófono en YouTube, en Instagram, en TikTok, tengan más audiencia que ciertos proyectos de investigación de la universidad, que tengan más audiencia o más atractivo, no sé si más audiencia, más atractivo que un proceso de 6 años para un título de arquitectura, un proceso de 5 años para diseño industrial, un proceso de 4 años para diseño gráfico. Es complejo. Es complejo ser efectivo en términos de entrega de conocimiento, de construcción de conocimiento, del proceso de aprendizaje incluso y enseñanza. Autoridad. Incluso autoridad. Digo, la autoridad, cuando te la empiezan a disputar, digámoslo así, influencer, ¿cuál es el lugar de la universidad? Por supuesto. Por ejemplo, ahora el plan de estudio, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que no sea a través de, por conocimiento adquirido, sino poder empezar a navegar esos conocimientos, poder entenderlos, poder validarlos y poder construir nuevas verdades, nuevos conocimientos a partir de esa navegación. Es decir, hoy está todo disponible. No sé si tiene mucho sentido hacer una clase magistral a los fines de poder explicar alguna cuestión, sino más bien poder hacer todo aquello que las herramientas digitales o la divulgación no puede abordar, sino que es la discusión en clases, con pares, y poder reflexionar acerca de esa información, poder ponerla en valor, poder darle contraste, poder socializarla y poder certificarla en clase, ¿no? No, porque digo, la universidad sin duda en algún momento ordenó el mundo, así como la iglesia, el Estado, y era un lugar de autoridad. Era una extensión que entregaba legitimidad. ¿Qué pasa cuando la legitimidad no la da esas instituciones del siglo XX y la dan las redes sociales? O sea, el juicio cuantitativo sobre el juicio cualitativo. Desordena en principio todo. Desordena todo. Creo que es un poco el proceso que está atravesando la Argentina y el mundo hoy. Okay. Es reflexión mía, ¿no? Sí, por favor, dale, es para eso. Lo que sucede es que las instituciones, tanto como la institución del Estado o la institución de la universidad, han perdido un lugar. Dejó de ser el modelo aspiracional en muchos sentidos de muchas personas. Okay. Es una herramienta, es un vehículo para acceder al tan querido y militado y defendido ascenso social a través de la gratuidad universitaria, después del decreto del 49. Eso sigue existiendo. Ahora, no sé si tantos jóvenes intentan ser un arquitecto que transforme, no sé, digo. No, pero dale, ¿cómo sería? Digo, capaz que la gente hoy quiere ser mucho más famosa que profesional, digamos, de alguna manera. Y ese es el modelo aspiracional que está conduciendo una parte, por lo menos, de la juventud en función de estas audiencias que se van creando en torno a las divulgaciones que no nacen, por lo menos, de la universidad. Me encantaría que la universidad y nuestra institución tenga un canal validado de divulgación científica en la comunidad, por supuesto. ¿Cabe ahí una autocrítica en la universidad? Supuesto, decir, nos dejamos comer, si se quiere, porque ¿por qué no? Es una recontradeuda. Es una recontradeuda porque la discusión que no das vos te la da otro por vos. Exacto.
Es muy complejo cuando también nosotros desde la universidad queremos convocar a un divulgador, si es que lo queremos convocar. Hay que recontrachequearlo. Lo terminás legitimando muchas Terminás veces. legitimando a través de la universidad algún proceso que puede estar muy bien incluso, Claro. pero que vos no tenés herramientas para discutirlo de par a par. Entonces no lo invitás porque no lo podés validar, no lo validás porque no está certificado, no lo certificás vos porque tenés que certificar a tus investigadores que hicieron el camino para llegar a los procesos lógicos de certificación. Me imagino que hay reclamos. La comunidad empieza a levantar la voz. Digo, yo hice este camino más largo, más lento, más costoso, con más sacrificio, y de repente aparece, no sé, un influencer, un palo de seguidores y tiene mi mismo estatus. 7. Hay seguidores de 7 palos divulgadores con 7 palos de seguidores. Por ejemplo, nuestra institución hoy en día hizo cerca de 15 tutoriales a los fines del uso de las herramientas digitales. Paquetes para diseño gráfico, los paquetes de herramientas digitales para arquitectura, para diseño industrial. Vectorworks. Exactamente, todo esos. No sé si marcas estaban habilitadas. Ah, ¿no? No, Mi hijo son acá. arquitectos, yo estoy escuchando de oído, repito. No, yo no quería decir ninguna marca. No nos van a poner plata nunca, así que queden tranquilos. Vos podrían. Ojalá. Es más, podría ser acá para la gente detrás de cámara, la producción. Podríamos. Tarjeta naranja viene bien, pero Apple nos podría tirar ahí una soda. Algunos fierros, está bien para el estudio. Pero digo, ¿qué es lo importante de eso? Quizás nuestro tutorial es el mismo que tiene algún Instagramer o algún YouTuber bastante conocido hoy en redes. Pero este está validado. Entonces esa discusión sí la estamos dando de ahí. Ahora, es más difícil conseguir que un docente universitario adjunto de 55 años case una cámara y intente entrar en diálogo desde ese lenguaje. Claro. Es muy complejo. No creo que sea el lugar, tampoco no creo que sea el lugar de la universidad. Sí tenemos que tener una reflexión en cómo el conocimiento en clases es discutido, es debatido, es profundizado y es vuelto a poner a disposición, que claramente la divulgación más mediatizada de redes sí lo está logrando. Qué tremendo, ¿no? Porque estamos hablando de que la universidad de repente tiene que encontrar su lugar en un mundo que cambió de repente. Y hablaba con un amigo, creo que es el mejor promedio histórico de arquitectura, Leonardo Jeremías, capaz lo conoces, y me decía que hay muchas veces como una especie de reclamo o esta idea de acortar las carreras. Como si acortarla uno la actualizaría a los tiempos que corren, que son tiempos más rápidos. Ahora bien, yo pregunto, ¿qué alumno llega a primer año de arquitectura, a derecho, a ingeniería? Porque da la sensación que al deteriorarse la educación secundaria, también el trabajo de la universidad crece. O sea, arrancás de un alumno que hay que explicarle un montón de cosas. ¿Qué llega a la Universidad de Arquitectura? Puedo decirlo en materia de aprendizaje, puedo decirlo en sectores sociales también, hoy en día, porque eso también es un sector... los sectores populares, bueno, ha caído mucho el sector popular, vos, digamos... lo ves en las aulas y es el que más le cuesta sostenerse hoy en día en una carrera de tanto tiempo de desarrollo. Desde ya que post-pandemia ha sido un quiebre en términos de conocimientos adquiridos en la secundaria a los fines de comenzar arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico, sobre todo en las ciencias duras, ¿no? Vemos los mayores problemas más vinculados a física, matemática, cuestiones que tienen que ver con geometría, algunas cosas así. No es la totalidad de los casos, pero sí creemos que la pandemia sigue presente en esos términos. Los procesos de aprendizaje-enseñanza virtualizados, de sopetón, ¿no? Que bueno, estuvimos todos en esa, por así decirlo. Claro, sí. En términos jóvenes, estuvimos todos en esa. Todavía tiene muchas secuelas. Hace poco me tocó ir al Normal 2 a una actividad vinculada a orientación vocacional. Me invitó la directora, yo soy exalumno, como decía antes, de esa institución, y me costó mucho el diálogo con los estudiantes. Los propios chicos te dicen, hubo un antes y un después de la pandemia, en términos de las exigencias de los procesos de evaluación, las herramientas digitales vinculadas a los procesos de evaluación en la secundaria, en la propia facultad, ¿no? ¿Cómo haces para verificar que un estudiante sabe o no sabe? Bueno, en la masividad, ¿no? Es decir, tomarte el tiempo de estar cara a cara con cada uno de los estudiantes y poder verificar esos procesos. Creo que hay que volver a... No quiero citar al Eternauta, pero de lo viejo funciona, digamos, ¿no? Poder charlar con una persona y verificar
El conocimiento adquirido es importante. Poder volver a conectar los cuerpos con las subjetividades, con el aula y con los territorios es muy importante, porque es básicamente la ruptura que está provocando la herramienta digital, los teléfonos, ¿no? El tecnofeudalismo está extrayendo. Varoufakis. Sí, totalmente. Está de alguna manera metido, bueno, no, está bien diseñado y bien indicado y bien metido en la individualización de las personas, ¿no? El algoritmo tiene gran capacidad para poder determinar que Tomás es Tomás, Pedro es Pedro, en términos Totalmente. de intereses. Y darte lo que querés. Y darte lo que querés. Y esa dopamina instantánea creo que se vuelve cada vez más grave, no cuando te da lo que querés, sino cuando yo pienso que vos pensás lo mismo que yo y cuando vos pensás que yo pienso lo mismo que vos. Ok. No conversamos al respecto y nos damos por validados, pero en realidad hay una fragmentación ahí que termina de separar lo social de lo individual. ¿Por qué? Porque yo creo que estoy involucrado socialmente, pero en realidad no estoy involucrado socialmente ni a palos. Porque yo valido pensando que vos estás leyendo lo mismo que yo. ¿Entendés por qué? Porque tiene un montón de likes. ¿Y quiénes son? No sé quiénes son. Pero, ¿no viste lo que estaba en Instagram el otro día? ¿Qué sé yo? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? No, qué sé yo, no. ¿Me lo mandaste? No. Claro, hay como una dispersión del sentido. Sí, hay una fragmentación y atomización al individuo máximo, porque, o sea, o ínfimo, ¿no? La persona, el uno solo. ¿Sabes qué pensaba antes? Por ejemplo, una familia tenía ese momento en donde miraba la televisión al mismo tiempo. Que un recuerdo que vos tendrás en tu familia. Gran evento familiar. Ok, no existe más. No existe ver la televisión al mismo tiempo. No Cada uno tiene en su celular exactamente lo que quiere ver, incluso antes de uno saber qué es lo que quiere ver. Sí. Porque el algoritmo todo el tiempo está sugiriéndote eso. Entiendo que es un desafío para la educación, pero también para construir ciudadanía. Y acá quiero hablar de Rosario. Siempre se dice Rosario es linda. ¿La belleza es algo? ¿Existe o es un mito, es subjetiva? No, recontra existe. ¿La belleza existe? Sí. Ok. ¿Y es importante? Es lo más importante. Es lo más importante la belleza. Sí, totalmente. A ver, defendémelo. Tuve una clase en Los Ángeles muy importante con Graham Harman, un filósofo, después lo pueden buscar, muy interesante. El tipo dice que todas las... Bueno, es una construcción de varias lecturas que hizo él y bueno, una postulación propia también, dentro de la línea de Object Oriented Ontology, que es la ontología de los objetos, orientada a los objetos, que dice que todas las decisiones son estéticas. No estéticas en términos de selfie, una estética en Instagram y demás cuestiones, sino que estéticas en términos de cómo querés ser afectado por el medio y cuál es la belleza que tiene esa decisión detrás, ¿no? Entonces, de alguna manera, si vos querés caminar por la vereda que tiene solo, que tiene, para ir bien a lo básico, ¿no? Sí. Que vereda que está asoleada o la vereda que está en sombra, es una definición estética. Es una definición estética si vos querés llegar transpirado o con más calor o con más frío al lugar donde vas a llegar. Son toda una toma de decisiones en función de cómo esa afectación en función de la estética va incidiendo en cada uno de esos pasos. La belleza tiene que ver con todo eso, es decir, lo grotesco puede ser bello o no puede ser bello. Hay definiciones filosóficas a lo largo de esa de la belleza en la historia. Bueno, y todo ese seminario era acerca de la belleza y la filosofía y lo estético y la lógica del diseño en función de eso, el diseño y la arquitectura en función de eso. Pero sí, es lo más bello, ¿no? Lo bello estaba relacionado a lo divino en su momento en la arquitectura. O sea, ¿vale por sí mismo la belleza? No, eso ya no. No la tomo esa. No la tomas. No vale por sí mismo. No todas las excusas para hacer algo están basadas en la belleza. Sí creo que hay un condicionante por detrás que tiene que ver con la belleza. Y podríamos decir que hay un derecho a la belleza. Hay un derecho a la belleza, me gusta eso. Sí, no sé si es un derecho, habría que chequearlo, pero por lo menos yo no la sé esa, pero sí creo que hay derecho a la belleza. Es la disputa de la gente todos los días, creo yo. Cuando yo camino por la calle con mi viejo, que es arquitecto, vuelvo a decirlo, me dice, mirá lo que es este edificio, mirá lo que es otro. Como si la belleza la hubiésemos perdido, como si hoy la arquitectura estuviese más regido por el mercado o por las necesidades y no tanto por esa pretensión que iba un poquito más allá. ¿Esto es así? ¿Cambió el concepto de belleza? ¿Cómo se explica? No, el concepto de belleza es una construcción constante que no tiene una definición final y que es una negociación constante. Okay. Que es lo mismo que sucede con la arquitectura, sí, y el paisaje.
o el paisaje, o la arquitectura como parte del paisaje, y lo humano y lo no humano, y bueno, y cómo el paisaje tanto natural como antropizado, hoy no existe el paisaje no antropizado, por lo tanto la correlación de fuerza dentro del paisaje también definen belleza, y ese es el resultado de una negociación que está en cambios constantes. Y también me permito decir que hay como una negociación, o pongo en relación esto de la ciudad formal y la ciudad informal de Rosario, Claro. ¿no? No sé si hay una ciudad formal y una ciudad informal. ¿Qué podríamos decir a priori? La informalidad le pertenece a los sectores populares y a los Claro. barrios populares o vulnerables de la ciudad de Rosario, y la formalidad le pertenece al desarrollo inmobiliario formal con aportes del Colegio de Arquitectos y verificado en la municipalidad. Bueno, es relativo, porque de alguna manera el constante acceso a la capacidad de modificar ordenanzas y excepciones del mercado inmobiliario dentro de la ciudad lo hace casi tan o más informal incluso aún que la disputa por la vida y la muerte que sucede en los barrios en términos de vida y la muerte en términos más dramáticos, ¿no? Pero sí, la negociación constante para la definición de lotes en un asentamiento irregular que termina siendo barrio popular después, que termina siendo responsable del Estado de una urbanización a posteriori, y que termina llamando la atención del Estado en esos términos. Entonces, ¿cuál es la informalidad estable? La pregunta acá es evidente y es ¿quién planifica la ciudad? ¿Si los arquitectos o las desarrolladoras inmobiliarias? Los arquitectos forman parte de la lógica de las desarrolladoras inmobiliarias, como también forman parte los arquitectos de los planes de urbanización a través del Estado. Nuestra institución tiene una historia muy grande, la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, tiene una historia muy grande en cuadros técnicos para la Municipalidad de Rosario. Es decir, el área de planeamiento y obras públicas de la Municipalidad de Rosario, ahí en la aduana, está lleno de colegas hipercapacitados, y han sido los instrumentadores en términos directos de una ciudad que está muy planificada. Mirá, muy planificada. curioso. Es una de las ciudades más planificadas, diría yo. Viste que generalmente se dice lo contrario. Se dice no tiene fecha de fundación, fue un Eso accidente. es cierto, fue un accidente, no tiene fecha de fundación, pero sí fue muy estudiada en términos. O sea, la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR tiene 3 cátedras de urbanismo, y urbanismo se da en 3 años consecutivos, Claro. con una carga horaria bastante alta, digamos, lo cual celebramos, obviamente, porque es una tradición casi en Argentina, te diría. Es un sello de la facultad a nivel nacional. Por lo tanto, eso tiene un impacto territorial. Quizás en otros momentos de más interacción entre la municipalidad y la facultad, eso ha logrado tener proyectos de vinculación tecnológica, donde la facultad ha sido consultada acerca de los planes, ha sido consultada como potenciador del rol del Estado a la hora del ordenamiento territorial, ha sido vinculada de manera directa. Muchos de los secretarios de planeamiento han sido docentes y obviamente que egresados de nuestra institución, urbanistas, proyectistas, grandes figuras a lo largo del tiempo. Podríamos decir que a mi entender, el rol del Estado, con la condicionante del mercado inmobiliario, es poder conducir sanamente y en el interés del Estado los capitales para el ordenamiento territorial. Es decir, en los dos. El Estado tiene que conducir el proceso. Sí, por supuesto. Yo he dicho en algunas entrevistas que la única, por lo menos hasta la última reforma constitucional y la discusión ahora de la autonomía, la única posibilidad de emitir moneda, moneda, digamos, una moneda rosarina, es la emisión de suelo urbano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a tal barrio le asigno tales indicadores de altura. Bueno, mañana lo cambio y le asigno tales otros. Ese excedente que el privado está ganando en función de solo una decisión política, ¿no? Es un plusvalor que el Estado puede adquirir a los fines de poder no solamente desarrollar ese sector, sino de empezar a equilibrar la correlación de fuerzas hacia otros sectores mucho más vulnerables. Creo que ese es el rol del Estado, porque ahí se empieza como a balancear todo, ¿no? Cuestiones relativas a hábitat que terminan impactando en seguridad, inseguridad en el territorio, pero además también creo que el empresariado necesita de alguna manera reglas claras a la hora de jugar como capital dentro del territorio. Eso para mí es mucho más productivo que poder ir haciendo algún tipo de sastrería a medida. Entiendo. A los fines de poder
conquistar alguna que otra inversión en lugares puntuales, ¿no? Como la conducción con reglas claras y más equitativa a los fines de poder abordar la construcción de la ciudad, que por supuesto se hace con plata. La arquitectura es carísima. Es caro. La arquitectura es carísima. Es carísima la infraestructura que pone la ciudad a disposición de la arquitectura, por lo tanto eso tiene que estar coordinado. Pienso, Rosario no crece en habitantes hace ya mucho tiempo y al mismo tiempo decimos que vivimos un boom de la construcción. Lo que yo no me explico es cómo hay la crisis habitacional que hay. Y es una especie de sistema que está diseñado para que todos pierdan, porque el inquilino siente que alquila muy caro y el propietario, de acuerdo al valor de su propiedad, siente que alquila muy barato. ¿Por qué pasa eso? No tengo una respuesta. Puedo... ¿La especulación financiera? ¿Hay algo que distorsiona ese mercado? ¿Una oferta y demanda? ¿Y hay un tercer factor que hace que eso...? Yo creo que hay un factor que es muy importante, que no se está teniendo muy en cuenta, que la vivienda tiene un fin social en la Argentina. No quiere decir que sea social, o sea, puede ser social para la clase alta, puede ser social para la clase baja o el trabajador o demás, o incluso hasta el que no la puede pagar, ¿no? Entonces, cuando la vivienda se vuelve un dispositivo de colocación de excedente de capital, empieza a haber un problema. ¿Por qué? Porque esa vivienda está vacía, porque es irrisoria la renta que... Si un inversor lo hace a los fines de tener un salvaguardado de economía en términos de tener 10 departamentos en X cantidad en una torre, ¿no? Por poner cualquier cosa, bueno, ese retorno en términos de alquiler generalmente es más un dolor de cabeza que otra cosa. Sí, no justifica la inversión. No justifica la inversión, a veces prefieren tenerlo vacío. Más allá de eso, que el privado pueda hacer lo que le parezca, ¿cuál es el rol del Estado en función de eso? Es decir, cómo... Ahora estamos discutiendo, ¿no?, esta normativa de 120 metros de altura en la ciudad de Rosario, que, bueno, me puede parecer más simpática o menos simpática. Más allá de eso, yo pregunto, bueno, ¿qué herramientas está poniendo el municipio a disposición de sus ciudadanos a los fines de ocupar efectivamente esas viviendas? Es decir, podemos verificar si hay viviendas ociosas o no. Hoy podemos determinar qué te gusta a vos en redes sociales, qué me gusta a mí en redes sociales, y el Estado no pero tiene no podemos datos. determinar si una vivienda está vacía o está ocupada. Claro. ¿No hay datos? ¿El municipio no tiene datos oficiales? ¿No puede controlar ese mercado? La pregunta es si una inmobiliaria pública tiene sentido. Yo creo que tiene sentido. Yo creo que hay que hacer algo. No sé si es la única respuesta, ¿no? Pero no sé si es la única respuesta. Pero hay un problema. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, Rosario, 1 de cada 8 habitantes de Rosario, 1 de cada 12 habitantes de Rosario es universitario. ¿No hay un destinatario de esas viviendas ahí? ¿No hay una herramienta que pueda hacer el Ejecutivo o el Consejo Municipal a los fines de pensar si es un sujeto susceptible de ocupar esa vivienda y a los fines de eso, bueno, hacer algún descuento al propietario de esa vivienda a los fines de que esa persona ocupe ahí? ¿No hay un rol que tiene la universidad para poder certificar que efectivamente es universitario y en eso entrar en una especie de promoción? Digo cualquier cosa, ¿no? No. Puede ser madres solteras, o sea, muy verificable. Claro. Muy verificable. Puede ser adultos mayores. Es decir, cuando nosotros pensamos cómo densificar el centro de la ciudad de Rosario, ¿no? Cuando nosotros pensamos cómo densificar el centro de la ciudad de Rosario, ¿qué pensamos? ¿Que estamos densificando en viviendas o estamos pensando que estamos densificando en habitantes? ¿Lo podemos densificar en los dos? Eso es un win-win, digamos, me parece, para la ciudad, porque los comerciantes tienen más gente a disposición para poder comerciar, es decir, todo empieza a ser un círculo virtuoso. No, y aparte da la sensación de que de repente el sector privado tiene toda la información, al menos las redes sociales tienen toda la información, y el Estado de repente no sabe nada. No tiene un lugar donde uno puede ir a consultar y sepa concretamente qué es lo que está pasando. Entonces, es una conducción, porque la pregunta es si la política tiene la voluntad al respecto. Pero voluntad sin datos genera como una desorientación. Hay una usina de datos en la universidad que es muy interesante. Empezó a mapear incluso hasta mascotas, ¿no? En un momento salió un dato muy interesante que Rosario tiene muchas mascotas. ¿Cómo se aplicó eso? La verdad, desconozco. O sea, qué impacto tuvo en la política real, desconozco. Y volvemos al principio, ¿no? ¿Qué rol tiene la universidad? Tiene el rol de generar datos, de generar ciertas cuestiones. Ciencia, conocimiento, la pone a disposición. ¿Es el rol de la universidad generar políticas públicas a partir de eso? No. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo, por supuesto. Creo que ya lo tiene que tomar otro sector de la sociedad, que es la parte política. Bueno, pero hablamos de Universidad Nacional de Rosario. Digo, el vínculo con la ciudad es evidente, está en su nombre. Esa coordinación, ¿de quién depende?
¿Es una voluntad política meramente? ¿O hay algo institucional, por ejemplo, con ahora la reforma, la autonomía que se puede discutir? No, ya te digo, hay mucha tradición en el ida y vuelta entre municipalidad y universidad, porque le pertenece, porque somos los mismos actores además. Ok. Digamos, los cuadros que terminan gobernando la municipalidad son egresados de la universidad, en un amplísimo porcentaje de los casos. Cuando esa no tengo la respuesta, ¿no? Pero cuando esa disociación se genera, no usar las herramientas de la universidad es complejo. Por ejemplo, en este caso, el rector de la universidad ha puesto a disposición la universidad de la Municipalidad de Rosario y ha logrado ciertos convenios a los fines de poder coordinar, sobre todo en la Escuela de Oficios. Fue un éxito gigante. Okay. O sea, eso la verdad que fue muy, muy bueno para la ciudad, con una disposición de las estructuras de la universidad al ciudadano de Rosario y de la región, que así no ha tenido precedentes. Por lo menos no existía en nuestra universidad. ¿Existía en otras universidades? Sí, existía, pero en nuestra universidad no se había hecho. Y yo estuve en esa entrega de diplomas, y el orgullo de las personas que fueron cursando desde cuidados de adultos mayores hasta albañilería y pasando por carpintería e incluso herramientas digitales, el honor que reflejaban sus caras a la hora de recibir un diploma de la universidad, por más que no tenga el mismo carácter de alguna de las carreras del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, o sea, alguna cuestión más de puertita de acceso a la universidad, no tiene precio, digamos. El mero esfuerzo de haber hecho eso valida cualquier tipo de esfuerzo, de sufrimiento o de dolor de cabeza que te genera en la gestión. Puede generar más procesos de vinculación tecnológica a la hora de ser la universidad consultora activa de la municipalidad, de esta municipalidad, de las municipalidades de la región, de las comunas, de los municipios, por supuesto. ¿Lo hemos hecho? Lo hemos hecho. Las gestiones son duras. Son difíciles. Son muy difíciles. Se te va el día intentando gestionar esas cuestiones. Nosotros tenemos ahora creo que el lunes 21 de octubre, no sé si cae el lunes 21 de octubre, pero el lunes después del 17 de octubre, reuniones con comunas y municipios de toda la región a los fines de seguir articulando esas herramientas. Estamos para eso puntualmente, ¿no? Para certificar esas verdades entre comillas, para certificar esos procesos científicos y su impacto en el territorio y recordarle a la población que las movilizaciones que hizo este año y el año pasado en defensa de la universidad pública valen la pena. Valen la pena, porque tenemos un rol activo en la sociedad. Rosario, todo un lugar, ¿no? En el mundo. La Chicago Argentina, la Barcelona Argentina, ¿qué es Rosario? ¿A qué se parece? Puede no parecerse a nada. No lo sé. ¿Qué te parece esas dos cosas? Chicago, Barcelona, ¿por qué son esos ejes de referencia? Fue compleja, ¿no? Bueno, conocemos un poco la historia. En Barcelona, Contala. Por el proyecto urbanístico, entiendo yo, por la escala, por su relación con Madrid, por esa voluntad separatista, por el lugar en el que estamos, quiso ser capital, no lo fue. Creo que viene más por ahí, es una reflexión. Tiene sentido. ¿Cierra? Cierra, a mí me está cerrando. Listo, compramos. Y en términos de la Chicago, una cuestión más de organización, vinculada a la bolsa de comercio, una cuestión más portuaria, más de... Contrabando, ¿no? Tenemos nuestra historia. Nunca fue fundada, pero siempre fue fundada a partir de esos hechos y esa superposición de cosas. Creo que Rosario sanamente no se parece a nada. Es nostálgica porque le queda lejos a Buenos Aires. Le queda lejos Córdoba, está muy cerca de Buenos Aires, no es capital provincial. No logra generar su identidad por su cercanía con Buenos Aires, no tiene la potencia burocrática y el peso de Santa Fe. Santa Fe tiene una tradición, vos cada vez que vas a Santa Fe respirás, leyes gestándose en la calle, qué sé yo. Sí, ¿viste? Política, cuadros, asesores caminando, yendo y viniendo por todo el centro de la ciudad de Santa Fe, articulando, viendo, revisando la escala de algunos edificios de la ciudad de Santa Fe, para una ciudad que no es más grande que Rosario, pero tiene como esa impronta. Rosario queda como en el medio de esas cuestiones. Creo que en la serie de Fito suena muy bien, le dicen Fito, qué nostálgico, ¿no? ¿Viste? Le dicen una cosa así. Creo que somos un poco eso, lo que no fue, lo que la cercanía no te permite. Muchos de nosotros, en términos... no sé, yo puntualmente no, pero digo, muchos de mi alrededor, mucha gente yendo a balearse a Buenos Aires, y esa interacción, esas cosas quedan siempre como, le dan identidad al rosarino, nos coloca en ese lugar,
Y por eso creo que no se parece a nada en términos de su población. Sí creo que en términos urbanísticos hay referencias por todos lados, hay cuestiones más vinculadas a lo francés, hay cuestiones más vinculadas a lo que se pudo. A lo que se pudo hacer. Sí. Bueno, el desarrollo propio del interior del país, bueno, es un poco todo. ¿Qué pasa con la bicisenda? No sé, una obsesión, cada vez va a haber más, se quejan los conductores de bondi, los taxistas, está bien, está mal. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Es personal? ¿Vos sos ciclista? No. Ah, Tengo una moto. ¿Tenés una moto? Pero no uso, por supuesto, la bicisenda porque no corresponde. Nunca lo he hecho. No es por ahí. No lo hice. Está muy bien. A ver, yo lo decía el otro día, vino gente del Ejecutivo y gente del Consejo Municipal a presentar justamente esta normativa de torres y tiene que ver mi respuesta con la densidad de la ciudad y lo que pasa con los centros urbanos en las grandes ciudades del mundo, que es una tendencia urbanística, pero es una lógica urbanística, sobre todo, y tiene un anclaje en términos de poder densificar, poder jerarquizar el sistema de transporte más vinculado a lo público y poder desdensificar y poder quitar el automóvil del centro de la ciudad, que tiene todo el sentido del mundo. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Nosotros estamos acá en la capital. Yo me acuerdo, trabajé también para una receptora de avisos, por lo tanto mi jefe venía, Norberto Luciani, le mando un saludo, venía muy seguido acá a la capital, pero tenía sentido que venga en auto hasta la puerta de la capital en el pleno centro rosarino. O sea, claro, ¿dónde lo dejaba el auto? Hay 2 estacionamientos. Claro. Digamos, la normativa de estacionamientos que sigue estando en el centro, ¿tiene sentido del mismo modo en que existió siempre? Es decir, ¿el centro de Rosario se va a transformar para volverse denso y bien asistido en términos de infraestructura de transporte? Y la opción es la bicisenda, subte imposible. No, las opciones son varias. La bicisenda es una de las respuestas. Una de las respuestas. Por supuesto, es una respuesta. Rosario tiene una escala de bici. Yo fui en bici a la facultad hoy de la mañana. Okay. O sea, la gente que me ve por la calle me ve en la bici o en la moto. Okay. Cuando llueve, me lleva mi mujer. Lo del auto no tiene sentido. O voy en colectivo. Te lleva tu germo cuando llueve. Por supuesto. Porque lo del auto, la verdad que en el centro no tiene ningún tipo de sentido. No tiene sentido. Te diría que desde Oroño hasta acá, incluso, no sé, de Avenida Francia hasta acá. Y ahí hay algo también para poder conducir el capital y el desarrollo de los edificios en que incorporen infraestructura para estacionamiento. Pasa que también, cuando el Estado le propone al privado que pueda desarrollar plazas de estacionamiento dentro de los propios lugares, y bueno, se complica. ¿Viste? Subte es posible, es un sueño, es un espejismo. También llama la atención un país que solamente tiene subte en Buenos Aires. Uno se va, no sé, en España, en Málaga. La última vez que fui estaban terminando el subte, ahora está en funcionamiento. Parece ser una opción viable en muchas de las ciudades del mundo. No es viable acá por una cuestión de suelo, de presupuesto, es viable, una cuestión de voluntad política. No me permito soñar tanto como un subte, me permito más soñar con reactivar los ramales que llegan de Roldán, Fisherton, los trenes. Funes, Fisherton, Rosario, Cañada de Gómez, que ahora está activado, digamos, los trenes. Si bien Argentina tiene una configuración ferroviaria extractivista, digamos, si vos ves el mapa de trenes, todos van a Buenos Aires, salen por el puerto. Es para sacar las cosas. Lo hicieron los ingleses, Rosario, Fisherton, Funes, Roldán, y sigo para Cañada y demás. Son todas localidades que están cada 16 kilómetros porque es la cantidad de distancia que podía hacer la máquina a vapor en ese momento cuando se hizo, y esas eran las estaciones. Es decir, el territorio nuestro está muy signado por esa lógica extractivista, incluso hasta en el lugar donde se plantaban las ciudades. Pero las podemos reactivar, esos trenes, en términos de pasajeros, las vías están ahí. Habría que hacer un relevamiento, obviamente, de asentamientos dentro de las vías. Bueno, todas las cuestiones que ya sabemos que tienen que funcionar. Ya de ahí a pensar un subte en Rosario sería genial, sería muy bueno. Pensar todo el sistema público de transporte en Rosario sería muy bueno, sobre todo post pandemia. Creo que hubo un antes y un después ahí. Tremendo, sí. Pero bueno, digo, me permito primero pensar en esos medios de cercanía y después el sistema de transporte de colectivos de Rosario. Bueno, hoy en lo que es la Siberia, el Centro Universitario Rosario, ahí en el barrio de La Sexta, creo que tuvo un paso muy, muy grande adelante en esa dársena de colectivos. Cambió mucho. Cambió muchísimo. Esa obra fue muy importante para nosotros.
para el estudiantado, sobre todo para el turno noche de nuestra institución en general, porque bueno, gente le gusta ir a un lugar que está iluminado, tomarse un colectivo, ir a su casa, por supuesto. Llegar el a un polo lugar tecnológico, las edificaciones que se están haciendo atrás del polo. Digo, es una zona que está en transformación. Sí, totalmente. ¿Y hay que una avenida grande que va a cruzar todo ese complejo? ¿La idea es esa? Que atraviese de Pellegrini. Ese siempre fue un proyecto, de hecho eso existe. Ahora se hizo la avenida, se llama ¿Avenida ¿Avenida la Reforma? ¿Avenida la Reforma? ¿Reforma la universidad se llama? Bueno, vamos, no nos confirmaron el dato, pero en la caja de comentarios lo van a poner. Y si no, vamos a inventarle un nombre, porque decidamos un nombre. Ahora se me puso en blanco. Pero bueno, esa avenida que intentaba conectarse desde Pellegrini incluso, con un puente, qué sé yo, era un proyecto de conexión. Y también queda poca, digamos, que la Rosario queda poco suelo urbano. O sea, si nosotros no pensamos en reurbanizar y en refuncionalizar y en repensar los corredores urbanos y en repensar... Corredores urbanos son como las avenidas, por ejemplo, Necochea. Sí. No debiera haber dejado de ser corredor urbano de Pellegrini a 27, sino que a partir de 27 también sigue siendo corredor urbano, jerarquizarlo, porque tiene los anchos, porque tiene las características, porque puede ser una zona comercial muy activa, como lo es Mendoza en Echesortu, como lo es San Martín en zona sur, digamos. Zona sur, digamos, sí, de 27 hacia el sur. Bueno, digo, creo que es un poco eso. ¿Hay alguna ciudad en el mundo que Rosario se pueda reflejar, ver alguna inspiración? ¿Hay un proyecto que te interesa a vos en particular? Hay algunos que salieron mal, evidentemente, en el mundo, pero para copiar cosas buenas, ¿hay alguna referencia? No, es muy difícil. Yo soy muy este grupo de académicos y docentes y militantes de la facultad pensamos mucho en las respuestas situadas. Ok, ¿no? Es transpolable. Por supuesto, uno no inventa el agua tibia todos los días, ¿no? Uno entiende que hay como teorías y corrientes que uno puede adaptar y encontrar una solución situada, eso desde ya. No podría hacerte una referencia ahora directa de decirte, bueno, no, tal modelo es el que le cabe a Rosario. Nos pasó con el EGB en fines de los 90 en el sistema educativo. Bueno, un sistema que había fracasado y que era claro que había fracasado, que no era adaptable. Bueno, no sé, nos terminamos morfando. Nosotros, yo soy producto del EGB, no sé si es bueno o malo hoy puntualmente. Pero bueno, es un modelo que ya tenía los días contados en España. O sea, esas situaciones de extrapolación directa no creo que sean siempre un buen ejemplo. Qué sé yo, uno puede pensar una política pública uruguaya en Argentina, ¿no? Que son de políticas públicas interesantes, sobre todo en términos de vivienda, de cooperativismo, con una solución habitacional sin precedente en Latinoamérica. Uruguay es un ejemplo en ese sentido. Sí. Okay. Sí, hizo un trabajo muy, muy grande de la mano de Salvador Esqueloto, a través de los gobiernos del Frente, en términos de política pública de vivienda y de saneamiento y de urbanismo. Hay algo que aprender de los uruguayos. Por supuesto. Bueno, fuertes declaraciones. De hecho, nosotros le dimos un honoris causa a Salvador Esqueloto a los fines de poder reconocer no solamente su trabajo, sino también de estar en interacción directa hacia adentro de nuestra institución y hacia afuera en la institución también, para poder entender cuáles son esos procesos. O sea, en eso creo que la universidad y la facultad tiene una política activa de poder reconocer esos modelos, pero después hay un proceso de comprensión, de desglose, de un espacio latente y una aplicación en contaminación buena con el medio local, con el sitio, con el territorio. ¿Y los barrios populares? Decimos Rosario la linda, pero es cierto que hay deudas, hay desafíos. ¿Qué le puede decir la arquitectura a los barrios populares? Muchísimo. Nosotros de la facultad, no solamente gracias a Matérico, sino a la facultad, gracias a la política que tuvo la institución desde hace más de 25 años, por supuesto Matérico formando parte de eso, ha logrado interactuar con las comunidades del territorio, tanto bibliotecas populares, comedores, merenderos, organizaciones sociales, a los fines de ir reflexionando sobre
sobre el hábitat comunitario, no vinculado a vivienda directamente, porque eso es muy difícil de determinar y aparte requiere muchísimo presupuesto, pero sí a los fines de provocar en el Estado, ya no en el Estado versión universidad, versión facultad, sino en el Estado a nivel municipal, a nivel provincial, provocar al poder público a los fines de lograr las inversiones en infraestructura que iban a poder ir determinando el territorio. Nos pasó en Villa Bernardo Galvez, que hubo una coordinación muy buena con Alberto Ricci, nos pasó en Empalme, nos pasó en distintos lugares donde la vulnerabilidad del territorio en términos ambientales y en términos sociales era complicada. Y hemos, a través de cuando aparece el sello de la universidad, aparece el sello de la facultad, el Estado presta atención también. Entonces, provocar esas reacciones de los distintos conductores, que no es que lo tienen olvidado, pero sí se lo pones en agenda, ¿no? De decir, bueno, acá, no, esto lo estamos mirando, hay que hacer una reflexión, hay que bajar la infraestructura que está deudada, seguramente, no es que nosotros no inventamos algo, no, siempre se trabaja sobre una deuda. ¿Y existe producir belleza en contexto de pobreza? Sí, por supuesto. ¿Se puede? Sí. ¿Dignifica? Dignifica totalmente. Dignifica totalmente porque es el aspiracional, ¿no? Lo ves cuando cualquiera de las familias prioriza una zapatilla, prioriza alguna cuestión para que su hijo o hija sea un poco distintivo con lo que se puede en el colegio. Por supuesto que dignifica hacia dentro de las viviendas, por supuesto que dignifica en el espacio público. Es decir, poder reflexionar en el espacio público, en las viviendas, de la misma manera que se reflexiona sobre esto que decíamos, lo formal, o lo producido por el mercado en términos de desarrollo, es lo que es. Digamos, ¿no? Es el lugar a llegar. Las viviendas de Ciudad Evita, ¿no? El chalet californiano. Claro, esas viviendas han logrado que esas personas no solamente ascendan socialmente, sino que hoy en día esas viviendas sean comercializadas al precio directo o incluso más ponderadas que otros suburbios del conurbano bonaerense. Entonces eso es dignificar, ese aspiracional de belleza. El chalet californiano representó para la clase media ascendente un lugar a donde depositar sus sueños y donde buscar belleza. Fonavi, Progresar, esos grandes incentivos del Estado, políticas públicas para solucionar el tema habitacional. ¿Hoy la Argentina carece de algún proyecto de esas características? Sí. No lo tenemos. No, hoy no lo tenemos. En el último Procrear se hicieron 250.000 viviendas. 250.000 viviendas. Que es más o menos lo que necesita la Argentina todos los años para poder afrontar solamente el equilibrio en la balanza de déficit habitacional. O sea, Argentina tiene que producir cerca de 2 millones de autos y 250.000 viviendas anuales. Números más, números menos, ¿no? Y el mercado eso no lo hace. Y el mercado ese, eso sí lo hace, pero la Argentina no lo está poniendo a disposición. Es decir, no está equilibrando esa balanza, ¿no? Igualmente, en términos sociales, la Argentina tiene que producir 250.000 viviendas para poder balancear eso. El Procrear lo hizo en su momento, pero no era un programa arquitectónico. No nacía desde la arquitectura, ¿no? No nacía de la arquitectura, nacía de un proyecto económico-financiero, lo cual es igualmente válido porque la reactivación y el impacto de ese capital puesto a disposición del consumidor directo sobre corralones, sobre kioscos vinculados, kioscos literal, para ir a comprar una coca, el almuerzo de los operarios, en salarios para albañiles y capataces de obra, el vínculo que tuvo con los pequeños estudios de arquitectura, a los fines de poder generar los planos y el contacto con esas familias, con los sueños de esas familias a la hora de conformar esas viviendas, fue una política que terminó siendo arquitectónica, pero que no nace puntualmente ahí. Eso tuvo sus pros y sus contras, obviamente porque las infraestructuras, sobre todo en la provincia de Santa Fe, sobre todo en Rosario, no en la provincia de Santa Fe, donde no hubo un impacto de los grandes complejos habitacionales de Procrear, uno muy discutido fue Tiro Federal, el cual no terminó siendo, pero si vos querés encontrar un Procrear de vivienda colectiva, tenés que irte a Baigorria, por ejemplo. Ahí sí tenés que irte hasta Baigorria. Ahí sí hay algunos... Aquí está al principio, cuando uno apenas entra a la derecha, sobre el río. No sé si son Procrear, pero sí hay uno un poquito más metido, pero son soluciones habitacionales colectivas
que tiene una calidad arquitectónica buenísima. Mirá. Buenísima. Y seguramente las familias que se insertan ahí, obvio que tienen como otra condición en términos de ascenso social a partir de una vivienda. Claro, es una materialidad que te da seguridad en todo. Te coloca en otro estado directamente. Y esas viviendas eran pagas por los trabajadores. O sea que había un proyecto de retorno, más allá que las condiciones de crédito frente al Estado son mucho más amables que un crédito hipotecario frente a cualquier banca. El proyecto de reactivación económica fue lo que sostuvo en ese periodo mucho dinamismo en esos lugares donde se insertaba ese capital, pero también en los profesionales que salían de nuestra facultad y que tenían en su posibilidad algo que no habían tenido los arquitectos y arquitectas que manejaban taxis en los 90, digamos, ¿no? No había una herramienta para salir a construir o salir a dar opinión arquitectónica sobre lo que podía ser una vivienda. Claro, un país que se acostumbró a vivir sin crédito. Un país que se acostumbró a vivir sin crédito. Tengo acá algunas imágenes para hablar un poco de Rosario. Uy, ¿tantas son? Wow. Es una tarea. Yo creo, discutímelo, y queda mal frente a toda tu audiencia, es el mejor monumento nacional. Monumento a la bandera. ¿Qué se puede decir de él? Nada, es una belleza. Es una belleza. No sé si existe algo así a nivel nacional, de esa complejidad, con esa carga simbólica. No, incluso a nivel internacional. Yo tuve la chance de recibir unos amigos de Estados Unidos, otras nacionalidades también ahí mezcladas, y no entendían qué hacía eso ahí, ¿no? No entendían qué hacía eso ahí. Es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. O sea, vamos a decirlo así como más coloquialmente, ¿no? Sí. Vamos a salir un poco del rol. No, y tiene vida. O sea, la gente lo usa. La gente lo usa, es un gran teatro a cielo abierto, es una nave, tiene una carga simbólica por donde se lo mire. Lo hemos adoptado porque también hubo monumentos o obras de arquitectura rechazadas, o sea, ese proceso, por lo menos esto ya en términos personales, no hay manera de no pasar por el monumento y no girarse a verlo. Pasás con la moto, con la bici, con el auto, en el colectivo, girás a ver cómo está ese día. No te acostumbras a esa escala. Hoy está un poquito más recubierto, habría que terminar algunas obras, dejarlo bien lindo porque es lo que nos merecemos, pero... Nada, es hermoso. Bien. No sé si era la respuesta que esperabas, pero... No, esto es libre asociación, es como ir al psicólogo. Este es el formato así. Decí lo que quieras. Los lapsus. Acá se vienen los lapsus. Cúpulas. Hablando de lo que charlamos al principio, de esta Rosario, de esta búsqueda, de la belleza entendida en estos términos. La bola de nieve, digo, no han... los que venimos de familia de arquitectos o tenemos algún arquitecto en la familia, siempre estas son las referencias. Kant decía que la arquitectura es la construcción de las instituciones del hombre, y la mujer, ¿no? Bueno, calle Córdoba, en toda Peatonal su extensión, Córdoba. Peatonal Córdoba, Paseo del Siglo, tiene que ver con eso. Uno va girando y va entendiendo la configuración social y la movida económica o cultural, ¿no? El Jockey Club. Uno va avanzando, la catedral, o sea, de punta a punta podemos encontrar las referencias institucionales que más caracterizan en su me conmueve en términos arquitectónicos su belleza, sí. No me conmueve tanto como entender lo que representa y ese poder que existe detrás. Quizás yo lo veo más con ese filtro. O sea, ¿te parece que es un poder? O sea, es una época donde también había cosas ocultas, ¿no? ¿Representa eso para vos? También a la vista. Ok. Listo. Ok. Mucho. Ok. Si se entiende. Ok. No, es muy, muy directo. Ok, pero es el reflejo de una Argentina que portaba algún grado de injusticia. ¿Eso me quisiste decir? No. Fue una asociación libre mía, entonces. No, creo que es lo que es. Es lo que es, estaba a la vista de todos. Alguien que se quiere ocultar no hace esto, hace un túnel. Tengo túneles. A ver. ¿Túneles? No es el siguiente, pero vamos a los túneles. Acá están los túneles. Bien, bueno, esto sí tiene que ver con algo más directo. Bueno, desconozco puntualmente cuáles eran, cuáles no eran. Pero la condición de portuario sí tiene que ver más con eso. Obviamente que están relacionadas estas dos imágenes. Sí, puede ser. Ok, una financia a la otra, me querés decir. Pero en términos de belleza y en términos de lujo está bien puesto a la cara de todos acá. Ok, digamos. ok. Y en bueno... Es una buena fachada. Es una buena fachada. ¿Qué pasa con los túneles y Rosario? ¿Dice algo de nosotros? ¿Siempre fue eso? ¿Siempre fue subterránea Rosario? No.
No, tiene que ver con las personas que operaron sobre eso, que no es el 100% de la población y que la población de Rosario es mucho más grande que... Pero que solo construyeron, eso, como es edificaron. mucho más grande que Calle Córdoba, por supuesto. Tiene que ver con las historias de que desde el que puso la última venecita en la fachada de la bola de nieve para escribir la bola de nieve, hasta, ni siquiera sé si son venecitas, pero deben ser algunos un mosaicismo muy fino, hasta los barrios populares y la relación con sus arroyos, con las orillas, con la situación de vulnerabilidad en función de eso. Bueno, tiene que ver con todas esas cuestiones. La Siberia, la famosa Siberia, Facultad de Arquitectura, Facultad de Política, Ciencias Sociales, Trabajo Social, Psicología, música, Psicología. Ingeniería. Buenas las últimas reformas. Mira el río ahora. No sé por qué el bar de arquitectura no mira el río. Una gran deuda. Porque el bar de ustedes es El mejor. bar de política mira el ¿Es río. por ahí? Me llama la atención, ¿no? Nosotros ahora tenemos uno que está ahí bastante cerca. Porque es la facultad del buen gusto. Vamos a decirlo así. Sí, es un edificio duro para la arquitectura. La gente se viste bien en arquitectura. De negro, por lo menos. De negro se De viste negro en... ahí ok. ves la tendencia. ¿Qué me hace pensar esta... Libre asociación. A ver, muy poca gente entiende cuando entra, yo lo veo en la cara de los ingresantes y te lo dicen, creo que es el mejor impacto que uno puede recibir, de entender que esto es de todos cuando entras al edificio. O sea, si el bar mira al río o no, después lo charlamos. Ok. Pero creo que cuando uno entra a la facultad y entiende que todo eso es de todos y yo puedo dejar de estudiar arquitectura y me cruzo política, o puedo hacer algunas asignaturas de política mientras hago arquitectura, por decir dos de las carreras, puedo hacer psicología y arquitectura, muy relacionadas también, música y arquitectura, todo lo que quieras. Cuando uno ve toda esa potencia de crecer como uno quiere, con tanta facilidad de acceso, que no es para todos, inevitablemente lo charlábamos antes, ¿no? Las barreras culturales, económicas, sociales que ofrece, que tiene todavía la universidad y los desafíos que tenemos para ponerla de cara a la sociedad. Pero cuando uno entra a ese edificio, bueno, no se siente que todo es posible, más allá de dónde mira. Y además tenemos un edificio muy, muy lindo que está ahí enterrado en la barranca y que es una ampliación, un ejemplo muy bueno de arquitectura pública, muy, muy útil, muy dinámico. Nada. A veces me sorprendo. O sea, me saca, sobre todo esta toma así como aérea de afuera. Es increíble. La ciudad universitaria es un gran club de gente que eventualmente estudia. Lo hacen muy bien. Lo logramos. Tenemos muy buen ratio de graduados. Pero que uno va a buscar muchas más cosas que un título, por supuesto. Dijiste algo al principio de la charla y hablando del plan de estudio, y hablaste de que, bueno, te va a sobrevivir a vos la institución, que no puede ser solamente una decisión tuya porque te va a sobrevivir. O sea, vos vas a terminar y todo aquello continuará. ¿Qué te gustaría dejar? Sin duda, creo que el desafío de la época, y creo que es lo que por lo menos entiendo que debiera dejar una llamita prendida, es el momento que está atravesando la institución o lo institucional en líneas generales para con su sociedad, poder reconectar y ser actuales o contemporáneos a los desafíos de ahora y que eso tenga un legado hacia adelante, unas reflexiones sobre cuál es el sujeto con el que estamos compartiendo su formación y cómo darle las herramientas para la reconstrucción de Argentina en el futuro. Pedro, gracias por venir. Gracias a ustedes. Listo.